¿Qué país tiene la mejor historia de origen? República Checa. El abuelo checo, su verdadero nombre en el mito, subió a una pequeña colina y dijo: «Hola chicos. Sé que querían viajar hasta el mar para formar una nación, pero estoy demasiado cansado. Desde aquí arriba. Esta tierra no se ve tan mal, así que ¿qué tal si nos establecemos aquí?» Y lo hicieron. En Polonia se cuenta que Lech, el checo y el ruso lograron cazar una presa y luego tomaron caminos distintos. El checo se dirigió al oeste, el polaco al norte y el ruso al este. También lamentamos que el ruso no haya continuado su viaje hacia el este. Canadá. Oye, Gran Bretaña. Queremos formar nuestro propio país. ¿Está bien? Claro, sí. ¿Por qué no? Gracias. Eres el mejor. Abrazos. Nada de desagradables fiestas de té. No andar por ahí a medianoche despertando a la gente. No hay señales crípticas de conteo de linternas. Agradable y fácil. Podría haber ocurrido con un par de cervezas frías en la taberna del sótano de Alexander Kate. Pero no sería un muy buen videojuego. Emoticono cara triste. Intenta impartir la lección. Al principio puede resultar bastante monótono, pero se vuelve más interesante al investigar ciertos sucesos y colectivos. Los detalles fascinantes son lo que realmente capta la atención de los estudiantes. Nueva Zelanda. Las primeras personas llegaron hasta allí en canoas de madera desde la mitad del Pacífico, presumiblemente sin siquiera saber si había un lugar donde terminarían. Eso es jodidamente valiente en mi opinión. Maui había afirmado que había creado una isla entera solo con la mandíbula de su abuelo, y algunos decidieron ir a confrontarlo por esa historia. Este evento ocurrió antes de que Maui se apoderara del secreto del fuego y se aventurara en el entrañable mundo de la diosa de la muerte. Gales tiene un origen bastante interesante. Después de que Roma abandonó Gran Bretaña, los celtas cristianos romanos británicos tuvieron que defenderse de las hordas de bárbaros. Los galeses lucharon contra los invasores paganos anglosajones y fueron empujados hasta las costas occidentales de Gran Bretaña. Es interesante cómo la historia de Gales se forjó en esos tiempos difíciles. La lucha de los pueblos celtas y los británicos para defender su tierra muestra la resiliencia ante la adversidad. A veces, pienso en cómo esas raíces históricas aún influyen en la cultura y la identidad de hoy en día. La conexión con el pasado siempre parece tener un peso en el presente. Muy bien. Había una antigua profecía dada a los aztecas por Huitzilopochtli. Se suponía que debían instalarse donde quiera que vieran un águila comiendo una serpiente encima de un cactus. Entonces, una vez que lo encontraron en medio de un lago, se establecieron allí y así comenzó México. Luego, un par de cientos de años después, llegaron los conquistadores y el resto es historia. Soy de México y he estado reflexionando sobre el avistamiento del águila, pero siento que muchas cosas ocurrieron antes de eso, lo que no lo convierte en la verdadera historia de los inicios del país. Para mí, eso representa el origen del Imperio Azteca. Luego, con la llegada de los conquistadores, se destruyó gran parte de lo que existía y se comenzó de nuevo. Aunque no es una narrativa atractiva, es lo que realmente sucedió. La historia del origen de Brasil no es tan mala. Después del descubrimiento, todo el país estaba gobernado por 12 miembros de la Marina portuguesa. Luego obtiene la independencia después de que el jefe de la familia real portuguesa decidió que le gustaba mucho más vivir en Brasil que en Portugal. La familia real portuguesa huyó a Brasil cuando Napoleón invadió Portugal. Brasil obtuvo su independencia en gran parte gracias a que el rey portugués solo aceptó regresar a Portugal mientras Brasil se independizara. Durante un periodo, Portugal fue la metrópoli y Brasil se convirtió en el centro del imperio. Tras alcanzar la independencia, Brasil se organizó como un imperio, contando con 2 monarcas antes de establecer un sistema democrático. Existe un mito no muy conocido sobre la creación de Bulgaria. Básicamente, Dios andaba dando a la gente sus países y cuando vio al búlgaro honesto y trabajador, le dio su tierra, el cielo. Y por eso es uno de los países más bellos que existen. Y también porque hay tanta historia sobre sus tierras. Me refiero a que tenemos una de las primeras pruebas de pintura rupestre humana y también el tesoro más antiguo jamás encontrado. La historia sobre la creación de Bulgaria es interesante. Me gusta la idea de que Dios eligió a un búlgaro trabajador para darle un país tan hermoso. Tiene sentido, considerando la riqueza cultural y la historia que hay en esa región. Siempre es fascinante ver cómo los mitos pueden reflejar la identidad de un lugar.
Bulgaria definitivamente tiene muchas cosas para ofrecer, desde paisajes hasta tradiciones. Además de los más obvios, como Liberia y Australia, debo decir que Alemania es un ejemplo bastante interesante. La lengua y la cultura alemanas tienen sus raíces bastante atrás, pero Alemania fue un país por primera vez en 1871. Antes de eso, era un grupo de reinos alemanes poco organizado llamado Sacro Imperio Romano, así como partes de Prusia y Austria, y es interesante ver cómo se congregaron tres países con un mismo idioma y cultura. También es interesante aprender sobre cómo cayó el muro y cómo se reunieron Alemania Oriental y Occidental a principios de los años 90. La historia de Alemania es bastante interesante. Siempre me ha intrigado cómo un idioma y una cultura tan comunes pueden estar divididos por fronteras tan políticas. Cuando aprendí sobre la caída del muro y la reunificación, me di cuenta de cuán significativas son esas historias para quienes vivieron esos cambios. Es curioso pensar en los desafíos y las alegrías que enfrentaron al volver a juntar un país que había estado dividido. La República de Georgia. Cuando estuve allí, muchos lugareños, borrachos, se jactaban ante mí del glorioso nacimiento de su nación. Al parecer, cuando Dios repartió la tierra, se olvidó de los georgianos. Entonces, para compensarlos, les dio la tierra que había guardado para él, aparentemente en las montañas Caucus. La historia es la siguiente: el Ser Supremo convocó a todas las naciones para repartirles tierras, reservando un pequeño terreno para sí mismo, considerado el más bello. Pasado un tiempo, llegaron los georgianos. El Ser Supremo se molestó y preguntó dónde habían estado. Ellos respondieron que estaban brindando por su grandeza. Agradado por esta respuesta, decidió otorgarles la tierra que había reservado. En 1581, Holanda estaba muy enojada con su jefe final, el rey de España. Entonces le enviaron una nota, y el resultado fue una guerra revolucionaria de 80 años. Acta de abjuración. El acta de abjuración o Placaat van Berlatingel, firmada el 26 de julio de 1581 en La Haya y confirmando la decisión tomada por los Estados General de los Países Bajos en Amberes el 22 de julio de 1581. Declaró formalmente absueltos a todos los magistrados de las provincias que se unieron en la Unión de Utrecht de su juramento de lealtad a su señor supremo, Felipe II de España. Declaró que al oprimir y violar los antiguos derechos de sus súbditos, se consideraba que Felipe había abandonado sus tronos en los Países Bajos. Como tal, fue la declaración formal de independencia de los Países Bajos, la República Holandesa. En 1581, los Países Bajos estaban bastante molestos con el rey de España. Decidieron enviarle un aviso, lo que terminó en una guerra revolucionaria de 80 años. Firmaron el acta de abjuración, que declaraba que ya no debían lealtad a Felipe II, ya que había violado sus derechos. Fue un momento clave en la historia, marcando la independencia de los Países Bajos. Me parece curioso cómo todo empezó con una simple nota. Singapur. Fuente: yo mismo soy singapurense y si no conoces esta historia en Singapur, no eres uno de nosotros. Había una vez un príncipe que se llamaba San Nila Utama. Era el príncipe de Indonesia. Su padre lo había enviado a él y al ejército a los mares en busca de islas cercanas para reclamarlas como propias. Buscaron y buscaron, y de repente apareció un fuerte aguacero. La lluvia estaba entrando en su bote y los hombres de San Nila Utama estaban tirando todo lo que tenían a bordo, para evitar que el bote volcara. Tiraron todo y la lluvia arreciaba. Uno de sus valientes habló y le pidió que arrojara su corona por la borda. Siguió el consejo y lo tiró por la borda. Inmediatamente la lluvia cesó y a lo lejos pudieron distinguir una isla. Se dirigieron hacia la isla. San Nila Utama preguntó a sus hombres el nombre de esta hermosa isla a la que acababan de llegar. Temasek, dijo uno de ellos. Mientras el príncipe estaba hipnotizado por la naturaleza de la isla, de repente escuchó un sonido proveniente de las profundidades del bosque. Algo que nunca antes había oído. Salió un león, mirando fijamente a San Nila. ¿Cómo se llama la criatura?, preguntó San Nila Utama. Singa, respondió uno de sus soldados. Singa en malayo se refiere a león. Por cierto, San Nila Utama declaró con orgullo que llamaría a la isla Singapura, que significa ciudad león. Hoy en día, algunos lugareños todavía se refieren cariñosamente a nuestro país como Ciudad León. ¡Hurra! Gracias por leer. Espero que disfrutes de un pedazo de la historia de Singapur tanto como yo también disfruté de todas tus historias. La historia del príncipe San Nila Utama es interesante. Me recuerda a un viaje que hice con unos amigos a una isla. Un día, en medio de una tormenta, decidimos lanzar cosas al mar para no hundirnos. Fue un momento de pánico, pero al final nos encontramos en una playa tranquila.
A veces, dejar ir algo puede llevarte a nuevas oportunidades, así como el príncipe encontró Singapur. Alguien publicó la historia maorí de la creación del mundo, pero no la historia del país. Cuenta la leyenda que Maui se escondió en el vaca de su hermano mientras iban a pescar. Sus hermanos lo despreciaban porque era más joven y mejor que ellos. Maui pescó un pez grande y tiró y tiró. Los hermanos intentaron alejarse remando para que Maui perdiera su pez, pero al final apareció. Resultó que era un taniba, y Maui saltó sobre él y lo mató. Les dijo a sus hermanos que esperaran allí mientras remaba en vaca hacia la isla sur para contarles a sus padres sobre la nueva tierra plana. Los hermanos enojados comenzaron a cortar los peces, por lo que cuando Maui regresó, la nueva tierra estaba llena de colinas y valles. Y así se convirtió en Teikiau Maui, Ao. No recuerdo la tercera letra, o la isla norte. Esta historia de Maui es interesante. La relación entre él y sus hermanos muestra celos y rivalidad. Maui, siendo más joven, les dais un buen golpe al capturar un gran pez. La pelea por el pez los llevó a arruinar lo que podría haber sido una gran tierra plana. Al final, todo cambia por sus decisiones. Es una buena lección sobre cómo las acciones pueden afectar el resultado. ¿Como nadie ha dicho Roma? Rómulo y Remo, su madre era Rea Silvia, hija de Numitor, rey de Alba Longa. Antes de su concepción, el hermano de Numitor, Amulius, tomó el poder, mató a los herederos varones de Numitor y obligó a Rea Silvia a convertirse en una virgen vestal, con juramento de castidad. Rea Silvia concibió a los gemelos del dios Marte o del dios Hércules. Una vez que nacieron los gemelos, Amulio los hizo abandonar para que murieran en el río Tíber. Fueron salvados por una serie de intervenciones milagrosas, el río los llevó a un lugar seguro, una loba, en latín, lupa, los encontró y los amamantó, y un pájaro carpintero los alimentó. Un pastor y su esposa los encontraron y los criaron hasta la edad adulta como simples pastores. Los gemelos, aún ignorantes de sus verdaderos orígenes, demostraron ser líderes naturales. Cada uno adquirió muchos seguidores. Cuando descubrieron la verdad sobre su nacimiento, mataron a Amulio y restauraron a Numitor en su trono. En lugar de esperar a heredar Alba Longa, optaron por fundar una nueva ciudad. Mientras que Rómulo quería fundar la nueva ciudad en el Monte Palatino, Remo prefirió el Monte Aventino. 2. Acordaron determinar el sitio mediante augurios, pero cuando cada uno reclamó los resultados a su favor, se pelearon y Remo fue asesinado. Rómulo fundó la nueva ciudad, la llamó Roma, en su honor, y creó sus primeras legiones y su senado. Querida verde azulada, dos semidioses hermanos bastardos de un rey depuesto son salvados por un río, un lobo y un pájaro carpintero. Criados por acaparadores de ovejas y eventualmente formando ejércitos, matan a su rey y luego luchan entre sí por qué colina construir una ciudad. Remo muere y Roma se funda en la colina palentina. La historia de Rómulo y Remo es bastante interesante. Dos hermanos criados por una loba y un leñador, y al final acaban matándose entre ellos por un lugar. Es raro cómo una disputa sobre una colina puede llevar a la creación de una ciudad tan grande como Roma. La muerte de Remo y el ascenso de Rómulo muestran cómo los conflictos pueden surgir incluso entre los que están más cerca. Todo se reduce a poder y ambición. Me gusta pensar que dos tipos un día dicen: oye amigo, deberíamos ser un país. Na amigo no puede ser jodido, vamos al pub lo Kaan amigo, Kaan será hermoso Ka amigo. Pero nada de esta mierda por mí. Siempre he tenido amigos así, que prefieren no complicarse. Una vez, estábamos hablando de hacer un viaje largo, y al final decidimos simplemente ir a un bar. La idea era explorar, pero a veces es más fácil quedarte en lo conocido. La charla se convirtió en risas en lugar de planes. Al final, simplemente disfrutamos del momento. A veces, lo simple es lo mejor. En Polonia decimos que lech, polaco, checo y ruso, cazaron con éxito una presa y luego tomaron caminos separados, checo al oeste, polo norte y ruso al este. También lamentamos el hecho de que los rus no avanzaron más hacia el este. Interesante cómo las historias a veces revelan los caminos que tomamos como amigos y culturas. En mi experiencia, a veces las elecciones llevan a aventuras distintas. Recuerdo que un grupo de amigos decidió explorar diferentes ciudades en un viaje. Algunos se quedaron en la costa, otros se fueron al norte, y yo elegí el este. Al final, cada uno trajo algo diferente a la mesa y nos ayudó a entender mejor nuestras vidas. La ópera, de Stomme van Portici, fue presentada específicamente por el gobierno holandés para apaciguar al pueblo. No salió como estaba previsto. Si bien conseguimos la independencia en 1830, nos llevó un año entero encontrar un rey adecuado para el trabajo. Les pedimos a otros países que nos ayudaran.
Al final, Leopoldo y aceptó el cargo a regañadientes después de largas deliberaciones. O tal vez no. En el fondo, creo que simplemente no deseábamos ser vecinos directos de los franceses, preferiríamos tener a ustedes como vecinos. Su nombre era Sufu, y fue enviado 2 veces por el emperador Inshiwangdi a buscar el mítico monte Penglai. La leyenda cuenta que llegó a Japón, pensó que el monte Fuji era Penglai e introdujo la agricultura en Japón. Esa historia de Sufu es interesante. Imaginar a alguien en busca de un lugar legendario y terminando en Japón. Me gusta la idea de que, incluso en su búsqueda, dejó algo significativo como la agricultura. A veces, los viajes no van como planeamos, pero pueden tener un impacto importante. Es una mezcla de aventuras y descubrimientos que cambia culturalmente a un lugar. Y muchos de ellos formaron mi país, Bretaña. Bretaña estaba habitada por celtas al igual que el resto de la Galia. Muchos de los celtas que huyeron de Gran Bretaña llegaron al oeste de Bretaña, también a España, creo. Y es por eso que tradicionalmente hablamos un idioma celta y no solo francés. Al igual que el corso o el vasco, tenemos nuestro propio idioma y solíamos ser independientes de Francia. A principios del siglo XX, nadie hablaba francés en el oeste de Bretaña, ni siquiera mi abuelo. Francia decidió entonces prohibir todas las lenguas regionales y unir Francia bajo la cultura parisina. Por eso muchas lenguas han desaparecido en Francia. Francia tomó la decisión de prohibir las lenguas regionales, buscando consolidar su cultura en torno a la de París. Esta información es sorprendente y refleja una situación lamentable. Bueno, la historia, para ser más precisos, es la siguiente. Entonces el dios ordenó que todas las naciones vinieran para poder distribuirles la tierra, pero aún así dejó para sí un pequeño pedazo de tierra, que se decía que era el más hermoso. Después de un tiempo, aparecieron los georgianos. Dios se enojó y preguntó dónde estaban todo este tiempo. Ellos respondieron que estaban brindando por su grandeza. El dios se sintió complacido y les dio su tierra. Es curioso cómo a veces las cosas suceden por una razón tan simple. En este caso, la sinceridad y la celebración parece que jugaron un papel importante. A veces, la conexión entre las personas y la alegría compartida puede abrir puertas inesperadas. Así que, si alguna vez estás en una situación difícil, tal vez solo debas reunir a tus amigos y brindar. ¿Quién sabe lo que podría pasar? Legendariamente, durante la Primera Guerra Mundial a un general suizo le preguntaron qué haría su ejército de 250.000 hombres si los alemanes cruzaran la frontera con 500.000 de hombres. Dispara 2 veces y luego vete a casa, es casi seguro que no sea cierto, pero ilustra muy bien la mentalidad detrás de la historia real citada anteriormente. Me parece interesante cómo a veces las historias se forman a partir de mitos. La anécdota del general suizo refleja una especie de resignación ante la realidad. A veces, el humor es la única manera de lidiar con situaciones difíciles. No es la primera vez que escucho que la historia tiene mucho de ficción. Tal vez no sucedió así, pero la idea de ignorar lo absurdo me hace pensar en otras situaciones similares en la vida. No un asesor militar, demasiado periférico. En cambio, será Jim O'Hare, un valiente irlandés estadounidense que creció escuchando historias sobre el viejo país. Después de enterarse del ataque del Imperio del Mal a Alderaan, decide unirse a los rebeldes y destruir la Estrella de la Muerte sin ayuda de nadie. Es como dispararle a ratas Womp, ¿sabes? No sé, suena como una historia curiosa. Jim O'Hare, un tipo común que decide unirse a los rebeldes. Es interesante cómo las historias de su infancia lo motivan a actuar. La idea de destruir la Estrella de la Muerte solo parece una locura más. Pero a veces, los más sencillos logran lo que parece imposible. Al final, es un buen recordatorio de que cualquiera puede marcar la diferencia. Hay una mitología mucho más antigua sobre los orígenes de Irlanda que involucra muchas batallas y tomas de poder, y explica cómo el pueblo de las hadas, los Tuatha de Danann, llegó a vivir en los fuertes y colinas de Irlanda. Pero el más antiguo que queda nos dice que una mujer llamada Cesair, que era nieta de Noé, lideró un grupo de hombres y mujeres a Irlanda para escapar del gran diluvio. Desafortunadamente, muchos de ellos murieron en la inundación y los hombres restantes se hundieron bajo la presión de tratar de cuidar a las mujeres restantes. Probablemente sea una versión cristiana de un mito de la creación más antiguo, del que solo quedan fragmentos, pero me gusta que Irlanda fuera fundada por una líder femenina fuerte. Es interesante cómo las historias antiguas pueden reflejar el papel de las mujeres en la sociedad. Cesair, con su liderazgo, parece ser una figura poderosa en un tiempo de grandes dificultades.
La mitología tiene una forma de mostrar la resistencia humana, incluso en medio de desafíos como el diluvio. Es curioso pensar que estas narrativas se han transmitido y adaptado a lo largo del tiempo, reflejando diferentes valores y creencias. Los contratos de agua tienen una duración de unos 100 años. Singapur tiene el último contrato que dura hasta 2060, pero compramos agua a un precio increíblemente barato. Prácticamente les estamos robando el agua ahora. Eso me recuerda a un amigo que vive en una ciudad con problemas de agua. Siempre se queja de cómo las tarifas son altas y no hay suficiente suministro. Un día, me contó que algunos vecinos llenan tanques grandes para sobrevivir. Es curioso ver cómo, a veces, la situación puede ser tan diferente de un lugar a otro, y cómo esas diferencias pueden afectar la vida diaria de las personas. Correcto. El nombre original era Cristopolis, Ciudad de Cristo. Lo cambiaron a Monrovia en 1824 para agradecerle por ser un gran partidario de Liberia, y para pagarle por perdonar su deuda. Es curioso cómo las ciudades a veces cambian de nombre por razones políticas o de agradecimiento. Recuerdo que un amigo una vez me contó sobre su ciudad natal que tuvo un nombre diferente antes. Aunque el cambio no significó mucho para él, siempre se quedó con la idea de que un nombre puede tener mucha historia detrás. A veces, los nombres reflejan momentos importantes en la historia de un lugar. Oh. Mi amigo belga necesita repasar su política belga. No me importa si no ha estado allí durante 9 años. Recuerdo que intentamos descubrir cómo funcionan los múltiples gobiernos en Bélgica, y lo más cerca que pudimos llegar fue simplemente lo hacen. A veces me acuerdo de lo complicado que es el tema político en Bélgica. Estaba con un amigo que no ha vivido allí en años, y nos quedamos rascándonos la cabeza. Intentamos entender cuántos gobiernos hay y al final solo concluyeron que simplemente funcionan de alguna manera extraña. A veces es mejor no complicarse tanto. Estoy bastante seguro de que eso me hizo decir ¿va? En voz alta. Eso es genial, aunque fue necesario corregir algunas pequeñas imprecisiones, como que Cook era capitán en el momento en que navegaba en el Endeavour, era teniente, pero aún así es realmente genial. Sin importar el rango naval real, el comandante de un buque de guerra siempre era llamado capitán. Otros que ostentaban el rango de capitán, como capitanes del ejército u otros capitanes navales que viajaban como pasajeros, recibían un ascenso de cortesía a mayor o comodoro durante la travesía, ya que solo puede haber un capitán en un barco. Para usted y el señor Estevetic. Si te encuentras visitando a tu hermano mayor, ven a Chicago. Las cervezas corren por mi cuenta. Espero que uno de los escritores de la historia de los borrachos se dé cuenta de esto, fue fantástico. Bueno, suena como un buen plan. Chicago tiene mucho que ofrecer y unas cervezas con un amigo siempre son bienvenidas. A veces, esos momentos simples se vuelven memorables. Esas historias de borrachos pueden ser muy divertidas, especialmente cuando alguien las cuenta bien. Tal vez algún día me pase por ahí y me una a la diversión. Bueno, aparentemente, haber sido derrotados tan profundamente en el evento deportivo más importante de nuestro calendario significó que no ganaríamos el Bledisloe por primera vez en 13 años. En serio, aunque jugamos tan horriblemente, merecíamos perder. Es curioso cómo a veces las cosas no salen como esperas. Perdimos en el evento más importante, pero al menos conseguimos el Bledisloe después de tanto tiempo. A veces, el deporte puede ser así, te sorprende con resultados inesperados. La derrota nos enseñó que no hay que subestimar a los rivales. Al final, puede que aprendamos más de una derrota que de una victoria. Ahora eso suena más parecido. Mis lecciones de historia siempre fueron solo el maestro dando una conferencia o leyendo el libro de texto. Tener la clase a las 8 de la mañana tampoco ayudó. Es una lástima, porque la historia me parece realmente interesante. Simplemente nunca lo habían enseñado de manera significativa. Sigues siendo un profesor increíble, tus alumnos lo apreciarán en el futuro. A mí también me pasó algo similar con las clases de historia. Recuerdo que siempre era un rollo, solo el profe hablando y yo medio dormido. A veces pienso que si lo hubieran hecho más dinámico, me habría interesado más. Ahora me doy cuenta de lo valioso que es aprender de eso. Es genial que algunos profesores busquen formas de hacer que los estudiantes se interesen. Independientemente de su rango naval real, al comandante de un barco de la Marina siempre se le llamaba capitán.
Cualquier otra persona en el barco que tuviera el rango de capitán, capitanes del ejército u otros capitanes de la marina que viajaran como pasajeros, obtuvo un ascenso de cortesía a mayor o comodoro durante la duración del viaje. Solo puede haber un capitán en un barco. Es curioso cómo los títulos pueden cambiar la dinámica. Recuerdo que un amigo se unió a un viaje en barco y, aunque no era el comandante, le llamaban capitán por la energía que traía. Otros amigos en el viaje llevaban en su interior roles de liderazgo, pero al final, todos jugaban su parte en un ambiente de respeto. A veces, los títulos no significan nada, la actitud y el respeto son lo que realmente cuenta. Por favor considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.